dice en el número 11, las verdades reveladas por Dios. Entonces partamos de esta primera afirmación, que no es novedosa en la Dei Verbum. Ya los primeros concilios, el concilio de Cartago definió en el siglo IV que las palabras contenidas en los libros bíblicos eran palabras reveladas por Dios. El dogma de la inspiración divina de la Escritura es un dogma antiquísimo, aunque en la Iglesia Católica nos tardamos mucho en pronunciar ese dogma y establecerlo, hasta el siglo XVI, en el Concilio de Trento. Ya Dei Verbum recoge esa verdad, la da por aceptada. Es difícil hacer análisis bíblico si no se acepta esta primera aseveración. Todas las palabras contenidas en los textos bíblicos son reveladas por Dios. Todavía no sabemos qué significa eso, pero son reveladas por Dios. Es decir, Dios está detrás de lo que allí dice. Dios quiso que allí dijera lo que dice. Esas verdades que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración, theopneustos. Eso es la inspiración, theopneustos, sopladas por Dios. La palabra inspiración traduce el término griego theopneustos, soplo divino del Espíritu Santo. Entonces sí, hay un autor humano, claro, y ahorita la Dei Verbum va a hablar de los autores humanos de la Biblia, pero debe sostenerse primerísimamente que el autor que está detrás de los autores humanos es Dios, que ha inspirado. ¿Qué es la inspiración? Hubo discusiones muy importantes entre protestantes y católicos en el siglo XVII y XVIII sobre qué era la inspiración, cómo funcionaba la inspiración, cómo intervenía Dios en la elaboración de los textos bíblicos. Desde quienes afirmaban la hipótesis de que el autor bíblico era arrebatado en el espíritu, entraba en una especie de éxtasis, inconsciente por completo ya de lo que le estaba pasando, y entonces el Espíritu Santo tomaba su manita e iba escribiendo el texto bíblico. Otros se fueron por la hipótesis o la teoría del dictado. A Moisés Dios le habría dictado las palabras que tenía que escribir en las tablas de la ley. La Iglesia Católica rechazó estas teorías, tanto la del dictado como la teoría mántica, que es la teoría del arrebato místico, el éxtasis, la pérdida de la conciencia y entonces la invasión del Espíritu Santo para valerse del hombre que terminaba siendo un amanuense, un copista finalmente, alguien que ni siquiera sabe lo que está escribiendo porque está poseído por el Espíritu Santo. La Iglesia condenó esas posturas y se fue por la más difícil de las posturas, que es, debe sostenerse que los autores humanos de la Biblia nunca fueron sustraídos a su conciencia y a sus facultades, y escribieron en base a esas facultades. Y Dios, aún así, influyó en ellos para que escribieran lo que escribieron, sin violentar su libertad, pero aprovechando todas sus capacidades. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, esto viene de los apóstoles. Los apóstoles aceptaron la Biblia hebrea, más algunos libros que los hebreos no aceptaban, que los judíos no aceptaban, pero que sí se leían en las comunidades judías de la diáspora, libros que se habían escrito en griego, como el libro de la sabiduría, que no aparece en la Biblia hebrea, nunca fue aceptado por los judíos, pero los cristianos siempre lo aceptaron como un libro inspirado por Dios. Todos esos libros, los apóstoles los consideraron inspirados por Dios. Al que más trabajo le costó entrar en esa lista fue el Apocalipsis de San Juan, que tardó muchos siglos en ser reconocido como palabra de Dios. Pero los demás libros prácticamente fueron reconocidos por los apóstoles, y eso lo hemos recibido nosotros. Por eso se llama fe apostólica. La Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos, eso significa vienen de Dios, santos significa que vienen de Dios, y canónicos, y la palabra canon significa regla. Tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales
se le han entregado a la misma iglesia. Entonces, es un párrafo fundamental. El 11 habría que aprendérselo uno de memoria, porque ahí viene toda la doctrina de la iglesia sobre lo que significa el origen divino de la escritura. Canónico es una palabra interesante. Mucha gente se confunde. Yo he escuchado periodistas decir canónico. Se presentó un especialista en derecho canónico. Los pobres ignorantes no saben lo que es canónico y lo que es canónico. Canónigo es un individuo que todavía tiene ciertas prácticas de la Edad Media y que reza como periquito en la catedral o en la basílica. Y le pagan por eso. Es un canónigo. Nada que ver con lo canónico. Canónico significa regla, por eso hay un derecho canónico. Las reglas que nos obligan a los cristianos, a los católicos, el derecho canónico. Cuando se dice que estos libros, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo, son canónicos, significa que imponen regla. ¡Ay, qué curioso! Hijo, y hay algunos textos que son bien difíciles de descubrir cuál es la regla que imponen cuando Dios manda matar a todos los de un campamento, incluyendo a las mujeres y a los niños. Pues, ¿cuál es la regla que se puede desprender de allí? Son canónicos. Por eso hay que hacer una profunda exégesis y después una buena hermenéutica para descubrir qué regla se desprende. Claro que hay una regla ahí. Hay que ver cuál es esa regla que se desprende de algunos textos que no son tan claros. Pero todas las partes del Antiguo y del Nuevo son santos, vienen de Dios. Así los recibieron los apóstoles. Por fe apostólica los hemos recibido nosotros y son canónicos, obligatorios. No está a discusión la obligatoriedad. Habrá que determinar, y para eso existe la autoridad comunitaria, la autoridad de la iglesia, el pastor de la iglesia, que ayuda a descubrir qué aspectos obligan más que otros, ¿no? Y qué aspectos son más urgentes en una época determinada o ante determinada problemática moral o social o cultural de su comunidad. Evidentemente, el reto cultural es muy grande porque dice el texto, continúa la Dei Verbum, en la redacción de los libros sagrados, que ya quedó claro en el número 11, que vienen de Dios, son santos y por lo tanto son canónicos, rigen, obligan. En la redacción de esos libros, Dios eligió a hombres que utilizó, fíjense la fuerza de la palabra, utilizó a esos hombres, ¿quién? Dios, usando de sus propias facultades y medios. ¿De quiénes? Aquí es de los hombres. Facultades y medios de esos hombres. No hizo a un lado las facultades de Pablo de Tarso. De forma que obrando él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Es una chulada de párrafo. El que redactó este párrafo lo levantaron en hombros y hasta le invitaron una copa de champán porque le quedó muy bonito. Sigue siendo Dei Verbum 11. Fíjense lo que dice. Aunque Dios es el autor, por supuesto, de la Biblia, se valió de hombres que con sus propias facultades y medios, como verdaderos autores, escribieron lo que Dios quería que escribieran. Es maravilloso el dogma y el carisma de la inspiración, porque Pablo de Tarso no se da cuenta que en esa carta que está escribiendo y en la que les pide que le manden el abrigo que se le olvidó en su último viaje y que nosotros proclamamos en la iglesia y decimos palabra de Dios, hasta el abrigo de Pablo es palabra de Dios. Tráeme el abrigo que se me olvidó porque tengo harto frío. Eso aparece en la carta y el texto es canónico y sagrado y lo proclamamos y todo el mundo dice palabra de Dios. ¡Ay, qué curioso! Sí, porque Dios se vale de los hombres y respeta lo que está pasando en su corazón, lo que pasa por su mente, lo que el autor quiere escribir y cómo lo escribe. Dios lo respeta, pero al mismo tiempo se vale de esas facultades y de ese recurso literario para mandar un mensaje. Ahorita vamos a ver cuáles son las características del mensaje de Dios que podemos considerar canónico y por lo tanto que regla la vida. El abrigo de Pablo no es obligatorio. Pueden ustedes cambiar la moda, pero hay cosas que son canónicas y a ello nos va a ayudar el magisterio de la iglesia. Hablemos ahora del otro dogma, que es la inerrancia de la escritura. Inerrancia significa que no hay error. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos significa el que escribe cosas santas. También se le llama así al que escribe la biografía de un santo.
agiógrafos. Entonces, los autores de la Biblia se les llama agiógrafos. Todo lo que ellos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, y ahí yo puse en otro color la palabra sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. ¿Cuál es la verdad de la Biblia? ¿En qué la Biblia es imposible que se equivoque? ¿En geografía? Pues no, la imagen que ellos tenían del mundo, pues era muy distinta a la que tenemos hoy nosotros. Ellos pensaban que el mundo era plano, 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 cubierto por una bóveda de cristal con aguas arriba y aguas abajo. No sabían que la Tierra era redonda. No sabían que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, la Biblia se equivoca en geografía y se equivoca en historia. Cuando un texto bíblico rememora, un autor bíblico rememora acontecimientos del pasado, comete errores, se equivoca. Ay, qué curioso. Nosotros tenemos que investigar, a ver, es cierto lo que dijo. El pobre de Lucas sitúa con una serie de errores cronológicos el nacimiento de Jesús, confundiendo un censo de un tal Quirino y el emperador Augusto y el viaje a Belén. Confunden las fechas y hace una mezcolanza que no hay historiador que pueda conciliar los datos de Lucas. ¿Se equivocó? Pero hay una verdad que no tiene error. La verdad que debemos buscar en la Biblia no es histórica, no es geográfica. La verdad que tiene que ver con la salvación. Allí, la Biblia es inerrante. Verdad absoluta sobre todo lo que se refiere a la salvación. Nada más sobre eso. Sobre todo lo demás, muchísimas equivocaciones. Aquella carta en la que Pablo pide que las mujeres estén calladas en el templo. Bueno, con todo el respeto para San Pablo, a quien yo admiro y de quien soy profundamente devoto, pues se equivocó, o es un condicionamiento de su época, y ya está. Pero en lo que no hay error es cuando Pablo dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Ahí no hay error. Eso es una verdad de salvación, que son las que hay que buscar en los textos bíblicos. Sigue siendo la Dei Verbum, la constitución dogmática sobre la divina inspiración del Concilio Vaticano II. Toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Aquí conviene destacar el significado de la palabra justicia, porque la Dei Verbum está citando un texto de la segunda de Timoteo, la segunda a Timoteo, la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Es una cita textual que hace el concilio. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de justicia como atributo del hombre, equivale perfectamente a nuestro concepto católico de santidad. La persona que vive completamente entregado a la voluntad de Dios y al servicio de los hermanos. Se llama santidad, el que vive las virtudes cristianas. Eso se decía justicia en la época en la que Pablo escribió la segunda Timoteo. Y entonces toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñarnos el arte de la santidad, para arguir sobre lo que es santo y lo que no es santo, para corregir los caminos que van descaminados y separan, alejan de la santidad, para educar en la santidad. Hay que educar en la santidad al hombre y para eso es útil la escritura. No hay otra fuente más útil que la Sagrada Escritura para educar todo lo que significa la vida santa. De tal manera que el hombre sea perfecto y equipado para toda obra buena. Perfecto, en la época de San Pablo, esta palabra que se traduce así como perfecto, significa pleno. No significa incapaz de equivocarse, no. Pleno es la palabra que hace alusión a la plenitud. Y entonces la escritura nos educa para la santidad y nos hace llegar a la plenitud y bien equipados para todo tipo de obra buena. Es un texto bellísimo de las cartas pastorales de Pablo.
Luego viene el número 12 de la Dei Verbum. Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete, ahí entramos usted y yo, este curso se ubica en este número 12 de la Dei Verbum. El intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención. Investigar. Lo dice la Iglesia Católica en la Dei Verbum número 12. Debe investigar con atención. O sea, no basta sentarse ahí en el banco de la iglesia el domingo con cara de palurdo y ahí a ver qué pesco, a ver qué pesco. Bueno, la fe del carretonero está bien, pero no basta. El que quiere interpretar la escritura para educarse en la santidad y equiparse a toda obra buena y llegar a la plenitud, tiene que investigar, tiene que indagar, tiene que profundizar en la Biblia, de tal manera que pueda captar lo que pretendieron expresar realmente. Fíjese qué interesante aseveración. Después de que la Iglesia Católica tuvo miedo y condenó los estudios bíblicos, cuando los protestantes ya estaban publicando por todos lados grandes estudios sobre los textos de la Biblia, después de esa época, fíjense qué maravilla de texto. Digo, nos tardamos, porque la Iglesia Católica siempre llega tarde como 100 años. Tiene que investigar con atención lo que pretendieron expresar, no lo que dicen literalmente, sino lo que ellos querían decir. Y lo que Dios quiso manifestar con las palabras de ellos. Para eso se requiere estudio. Ni modo, no hay otro camino más que estudiar. Por eso, estudiar la Biblia, pues es fundamental para crecer en santidad, estar equipados para toda obra buena y llegar a la plenitud. Ni modo, así es. Ahí está toda la fuente. Es un gran fracaso de la Iglesia Católica, un gran fracaso. No hemos desarrollado los estudios bíblicos para el pueblo. En esto nos llevan la delantera con mucho los hermanos evangélicos, que tienen sus horas de estudio los domingos, antes de la celebración propiamente dicha. Y no hay evangélico que no estudie la Biblia a fondo desde chiquitín. Ay, nosotros con la embarradita que les damos ahí en la catequesis para la primera comunión, ¡hala, que Dios te bendiga! Porque te aprendas el Padre Nuestro y el Ave María. Ya está. Continúa el 12, para descubrir la intención de los agiógrafos, acuérdense, los autores de la Biblia. Entre otras cosas hay que atender a los géneros literarios. Hay un chorro de géneros literarios en la Biblia. Hay géneros históricos, hay géneros mítico-poemáticos, hay géneros epopélicos, hay sagas, hay leyendas, hay poesía, hay salmos, hay apocalipsis, hay parábolas, hay epístolas. El evangelio mismo es un género literario nuevo inventado por Marcos. Entonces, cada texto tenemos que saber cuál es su género literario y, por lo tanto, qué leyes rigen a ese género literario. No se puede interpretar igual un texto de género histórico o de narrativa histórica con un texto de narrativa teológica, aunque los dos presentan narraciones y supuestamente los dos presentan acontecimientos, hechos de la vida. El de narración histórica, sí. El de narración teológica hay que sospechar. Y vamos a ver aquí uno de los más importantes textos de narrativa teológica de Juan y vamos a descubrir su verdadero significado. Muy bien. Puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género. Menciona algunos aquí, la Dei Verbum, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu, aquí espíritu con mayúscula. Si usted no tiene relación con el Espíritu Santo, no va a poder entender un texto bíblico. Hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para hacer auténtica exégesis. La exégesis es una actividad espiritual. No es solamente científica, no es solo análisis lingüístico, es análisis desde la fuerza del Espíritu Santo. Se requiere una vida de fe, y una vida de fe dinamizada, no estática y aplastadita durante 20 años en lo mismo, dinamizada por el Espíritu Santo. Y entonces puede haber una interpretación más adecuada del texto bíblico. Además hay que tener en cuenta la unidad de toda la Escritura, porque hay contradicciones, como yo les decía, ¿no?
Y no es lo mismo leer la Pascua, los textos pascuales de los cristianos, no se pueden entender si no se lee la Pascua judía del Éxodo. Ona No çatı se puede kaşık interpretar el Evangelio de Marcos si no se conoce el Génesis. No se puede interpretar ningún texto neotestamentario si no se conoce la historia de Israel y las grandes figuras de esa historia. Muy bien. Ejemplos en el cambio de la interpretación. Hemos evolucionado. Ya no interpretamos los textos literalísticamente. Ya no van a encontrar ustedes a nadie serio, a alguien que realmente sepa de Biblia, que afirme la historicidad de Adán y Eva. Usted puede decirle con toda tranquilidad a los niños, Adán y Eva no existieron, hijo, es un cuentito. Ay, qué curioso. Pero Adán y Eva hablan de nosotros, del ser humano. Y hay que leer ese cuentito. Ese mito hay que leerlo y conocerlo a fondo para entender cómo somos los seres humanos. Pero no existieron como personajes históricos reales. El diluvio y el arca de Noé, y todavía a inicios del siglo XX, había quien trataba de encontrar pruebas del diluvio para demostrar que la Biblia tenía razón. Hay un libro que se llama así, que se hizo famoso, y la Biblia tenía razón. Ya la te pone por ahí algunos descubrimientos arqueológicos y paleontológicos y no sé qué tanto, para demostrar que sí hubo un diluvio, etcétera. Absurdo, es no entender el género literario. No hubo ningún diluvio. No existió Noé ni su arca. Hay que entender ese pasaje como se debe interpretar desde el género literario que es el mito poemático. Si no se conocen las características del mito poemático, uno se confunde. Los evangelios de la infancia de Jesús, pues no se vaya usted a traumar y vuelva a poner su nacimiento este diciembre, pero no son históricos. Son teología. Teología para presentar al personaje. No son históricos. Lo único histórico que hay en ellos es el nombre de la madre, una tal María de Nazaret, y el nombre del padre, un tal José. Ya está, ya está, ya está. Ni siquiera tenemos la certeza de dónde nació. Los evangelios de la infancia son profunda narrativa teológica para introducir al personaje. ¿Caminaba Jesús sobre las aguas? ¿Multiplicó los panes? Entraremos a esos textos y descubriremos la maravilla de riqueza que tienen esos textos para nosotros. Pero algunas veces nos vamos a llevar sorpresas, cosas que habíamos creído de siempre porque así nos lo enseñó la que nos dio catecismo. Pues hoy descubriremos, gracias a las ciencias bíblicas, que la pobre catequista pues no había estudiado ciencias bíblicas. Lo hizo con buena voluntad y pues el padrecito creyó que estábamos bien preparados para la primera comunión y ahí va la vida, pero estudiar nos ayuda a descubrir a profundidad el texto y nos ayuda a aplicarlo a nuestra vida. Y eso lo vamos a hacer en este curso. Termino con dos citas del Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini, sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Léala porque es de una gran riqueza. La cita de Benedicto dice San Buenaventura en el Breviloquium, que es una obra de San Buenaventura: el fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera, sino la plenitud de la felicidad eterna. El que usted esté en este curso, no porque lo esté dando yo, por supuesto que no me refiero a eso. El que usted se dedique a estudiar Biblia, nada más de eso. El que usted quiera conocer Biblia, le va a poner en el camino de la plenitud de la felicidad eterna. Es lo que está diciendo ahí Benedicto XVI. Ese es el fruto que la Sagrada Escritura provoca en quien la conoce a fondo. En efecto, la Sagrada Escritura es precisamente el libro en el que están escritas palabras de vida eterna, para que no solo creamos, sino que poseamos también la vida eterna, en la que veremos, amaremos y serán colmados todos nuestros deseos. Entonces, ya ahora podemos poseer esa vida si conocemos a fondo la Escritura. No es solo para el futuro, no se está refiriendo el Papa Benedicto al escatón, a lo que sucederá después de la muerte.
La vida eterna es una realidad para iniciar en la historia. Se empieza a experimentar ya en la historia esa plenitud. Y empezamos a ver a Dios gracias a la Escritura. Y aprendemos a amar gracias a la Escritura. Y seremos colmados en todos nuestros deseos gracias a la Escritura. En la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para ser plenos. Es otra manera de decir lo que ya había dicho la carta a Timoteo. Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. No es la palabra de tu compadre, no es la palabra de las mañaneras, no es la palabra de un periodista, no es la palabra de un profesor, es la palabra de Dios, que está consignada para obligar, para mover la voluntad humana. Le debemos obediencia a la palabra de Dios. Por eso es muy importante poder entenderla de manera adecuada, porque después se nos va a exigir, habiéndola entendido, que la hayamos puesto en práctica, que nuestra vida haya correspondido a lo que Dios nos ha revelado. La Sagrada Escritura nos muestra que el pecado del hombre es esencialmente desobediencia y no escuchar. El que no escucha no puede obedecer. Y en el fondo el estudio bíblico es para escuchar mejor, para escuchar una palabra que estamos decididos a empeñarla en nuestra propia vida, a comprometer nuestra vida con ella. Muy bien. Bueno, la tarea que les voy a dejar está aquí. Apunten, por favor, su tarea. Brevita, brevita, porque tengo que revisar 300. ¿Cómo entiendes estos dos criterios exegéticos de la iglesia primitiva? ¿Cómo los entiendes? De todas maneras, la sesión se está grabando. Puedes volver a la parte de la sesión en la que expliqué estos dos criterios. El acontecimiento Cristo como clave interpretativa de todo el Antiguo Testamento. Y el acontecimiento Cristo como criterio iluminador, es decir, normativo, para la iglesia de todos los tiempos. Breve, breve. No más de 15 renglones, no más. ¿Cómo entiendes estas dos claves de la iglesia primitiva?